Bueno, buenas noches. Mi nombre es David Rueda, desde Santiago de Chile. Em, Hacerles un breve resumen de la clase en vivo de Pentateuco 2. Lamentablemente no, casi no me puedo conectar a las clases en vivo porque justamente son los martes y los jueves, la mayoría. Los jueves tenemos servicio de iglesia y los martes hay conexión de iglesia en un grupo de conexión, por así decirlo. Entonces no me puedo conectar a las clases. Entonces hago el resumen de lo que fue la clase, en donde se nos hizo un preámbulo de lo que iba a ser el módulo. En Pentateuco 1 vimos Génesis, y en Pentateuco 2 vamos a ver los restos de libros que componen al Pentateuco, a la Torá para los judíos, que sería Levítico, Números, Deuteronomio. eh, y Éxodo, perdón, me faltaba Éxodo, el segundo más importante ahí de este libro, porque menciona lo poderoso que fue Dios para sacar a su pueblo. Em, Como un breve resumen de cada uno de los libros y algunas verdades teológicas breves sobre cada uno, es que en Éxodo se ve la experiencia de cómo Dios libera a sus cautivos, a su pueblo cautivo, de que Dios odia las cadenas, aunque sean de 18 kilogramos, como decía el doctor Pagán. Dios se pone en los cautiverios. Y en el Éxodo también se ven los 10 mandamientos, el peregrinar por el desierto. Levítico se articulan las leyes que Dios le dio a esa primera generación que salió de Egipto, y se basa mucho en las normas también que tienen que seguir los sacerdotes para ser santos ellos y para que su pueblo fuera santo. Es un libro que teológicamente aborda la santidad. Números incluye narraciones del pueblo de Israel en el desierto. Se ven mucho de las consecuencias de lo que ellos hicieron. Y Deuteronomio viene de segunda ley, que es la segunda ley que Dios les da. Después en la clase se nos menciona de que esta segunda ley Dios la da a los descendientes de esa primera generación que salió de Egipto, que lamentablemente murieron en el desierto. Y esta nueva generación que iba a entrar a conquistar la tierra prometida, no había escuchado, o sea, se había la primera ley, pero de oídas, no la habían vivido, no había sido una promesa propia para ellos, un mandamiento propio para ellos. Y por eso el libro de Deuteronomio aborda esta segunda ley que se le da al pueblo antes de empezar a conquistar la tierra prometida. Bueno, a lo largo de la clase, yo sé que el video tiene que ser de 10 minutos, y como lo estoy grabando acá con el celular, pues yo creo que va a dar un poquito menos, porque gran parte de la clase se da donde el pastor explica con el mapa dónde estaba cada libro del Pentateuco, en el mapa, en el trayecto desde que Israel sale de Egipto en Éxodo hasta que finaliza en Deuteronomio antes de empezar con la conquista con Josué. Eh, Ellos estuvieron 430 años, bueno, en Egipto, eso de antes. Bueno, algo importante también que no dije, y obviamente ya abordando acá un poquito desde Éxodo y para un contexto previo de lo que fue eh, el cautiverio o el tiempo, o no el cautiverio, porque se nos enseña de que ellos fueron cautivos más o menos, o sea, que fueron esclavos más o menos 200 años, el resto de tiempo no lo fueron. Pero al fin y al cabo, mientras ellos estuvieron ahí, fueron 30 dinastías las que reinaron en Egipto. Egipto se dividía en dos: Egipto Alto, Egipto Bajo. Y hubo más o menos por la dinastía 18, que fue donde se levantó el nuevo faraón, y la nueva dinastía que probablemente fue la que llevó al pueblo de Israel a hostigarlo y a echarlo de allá. Dado que esta nueva dinastía no conocía, según se dice, según dice la palabra, esa dinastía no conocía los hechos de José y lo que Dios había hecho con él. eh, Se nos explica que dado que esto es raro, obviamente, pues si se monta una dinastía al poder, por obviedad, creo que deberían conocer lo que pasa anteriormente, pero probablemente quizás en esta toma de poder que hubo de esta dinastía, quizás parte de su trabajo fue borrar el legado anterior, y por eso no conocían las obras anteriores que había hecho José. Y por eso ellos, al ver al pueblo judío, y dado que eran muchos, no podían levantarse en guerra o en huelga contra los judíos para echarlos, porque los judíos eran más de 2 millones, o sea, se podían levantar en contra, aunque no eran guerreros, se podían levantar en contra de los egipcios y por cantidad ganarles. Entonces,
Como esa ya no era una opción, los empezaron a hostigar de distintas maneras. Entre ellas les empezaron a cobrar un arriendo, por así decirlo, del espacio que ocupaban en Egipto, y empezaron a matar a los niños, no a las niñas, para que obviamente las niñas se casaran con egipcios y nacieran bebés egipcios, y poco a poco fuera muriendo esa descendencia israelita, eran lo que buscaban los judíos, perdón. Se nos muestra el mapa, entonces, donde se divide Egipto, Egipto Alto, Egipto Bajo, el trayecto que tuvieron los israelitas hasta la tierra prometida. Éxodo nos narra desde Gosén hasta el monte Sinaí. Eh, Se nos narra también, obviamente, dónde cruzaron ellos el mar muerto en el capítulo 14 de Génesis, de Éxodo, perdón. Todo este recorrido desde Gosén hasta el Sinaí fueron 3 meses donde pasaron pruebas, donde Dios se fue revelando a ellos. Levítico se desarrolló en el monte Sinaí, es ahí donde Dios les da las leyes. Es ahí donde el pueblo estuvieron 1 año y 6 meses. Ahí fue donde Dios les enseñó cómo comportarse, cuáles eran sus leyes, sus mandamientos, qué debían hacer ellos, los sacerdotes. Números se encuentra en el desierto, después de que ellos pasan ya el desierto Sinaí ese año y medio, pasan a Números, que es un poquito ya pues avanzando el trayecto hacia la tierra prometida. Acá es donde se da el cambio generacional brusco, donde por la incredulidad de los espías que estuvieron 40 días en la tierra prometida, lamentablemente el pueblo pereció. Esa primera generación que salió de Egipto murieron ahí eh, por incrédulos, lamentablemente, y bueno, tampoco, obviamente, con Dios nada es casualidad, y no es casualidad de que justo 40 días estuvieron en la tierra prometida, 40 años estuvieron en el desierto, divagando, porque obviamente ese viaje no iba a ser tan largo. Y en Deuteronomio están 3 meses en el lugar antes de cruzar el río Jordán, en donde acamparon ahí 3 meses, y ahí es donde el Señor, como lo explicaba antes, se encarga de darles esa segunda ley a esa nueva generación. Recordemos, la anterior murió, esta nueva generación es la que va a entrar a Egipto, por lo tanto ellos no recibieron directamente de parte de Dios la primera ley, fueron sus padres los que la hicieron. Entonces Dios acá les entregó la ley, una nueva ley. eh, Tiene la particularidad de Deuteronomio de que entrega este discurso de las leyes de una forma más pedagógica y lo divide en 3 discursos. En uno que es mirando hacia atrás, que desde donde lo sacó el Señor; otro mirando hacia arriba, que de él proviene la provisión, proviene las bendiciones, de que a él le debemos gloria, alabanza, adoración, y mirando hacia adelante, hacia la promesa, hacia el futuro, viendo y yendo a conquistar esa promesa que Él nos dio. De esa forma se aborda el libro de Deuteronomio en el mapa y en el contexto que estamos viendo del mapa, y ir mostrando dónde está cada libro del Pentateuco situado en este mapa. Y finalmente la clase termina con cómo se movía el Espíritu Santo en el Pentateuco. Y primero es importante mencionar que desde Génesis, hablando de Génesis, el Espíritu Santo está en la obra de la creación desde el 1 hasta el 12. Se ve constantemente el Espíritu Santo siendo parte de la creación activa de todo lo que conocemos. Isaías 63 ya después aborda el Espíritu Santo y su participación que tuvo mientras el pueblo estuvo en el desierto. Isaías 63 relata claramente que el Espíritu de Dios fue quien los guió, quien les enseñó, quien los guardaba con la nube, con la columna de fuego, quien les daba de comer, quien los guiaba, quien traía la voz de Dios. El Espíritu Santo los guió constantemente por el desierto, e Isaías 63 es un hecho de esto. Así que con eso termina la clase. Ese sería el resumen de esta primera clase de Pentateuco 1. Dios los bendiga.